Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal y estoy acá para traerles las mejores estrategias que a mí mejor me funcionan. En esta oportunidad les traigo un video con el mejor bot que he podido configurar hasta el momento. Me está rindiendo un 180% en los primeros 36 días. Muy bien, te voy a explicar el paso a paso de la configuración de este bot en futuros de OKX y también te voy a mostrar los resultados, así que acompáñame hasta el final, no te pierdas esta información. Pues bien, quiero empezar diciéndoles que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos, son estafas, y tampoco tengo comunidades en la plataforma de Telegram. No tengo comunidades, no te vayas a dejar estafar. Mira esto. Aquí aparece que supuestamente tengo una comunidad en Telegram. No vayas a caer en estafas. Han estafado a varias personas a través de esa comunidad falsa. Son estafas, no vayas a caer en eso. Por esa razón es que voy a deshabilitar los comentarios de este video, porque salen bots con comentarios de estafas. Yo los elimino, pero como son bots, constantemente de forma automática los van creando para estafarlos a ustedes. Es por eso que voy a probar en este video eliminar los comentarios para ver cómo nos va. Muy bien amigos, dicho eso, entonces vamos a empezar con la configuración de este bot en OKX. Acá estamos en TradingView, voy a cerrar las alertas que se me van disparando. Lo primero que vamos a hacer es determinar la tendencia del mercado para saber si vamos a configurar nuestro bot al alza o a la baja, en largo o en corto. Vamos entonces por acá a buscar el Bitcoin contra el USDT en OKX. Míralo, acá está, lo seleccionamos. Listo. Lo siguiente es que me voy a parar en la temporalidad y voy a elegir 4 días de temporalidad. Si no lo tienes disponible acá, pues simplemente te vas acá en la parte inferior donde dice añadir y colocas la temporalidad de 4 días. Seleccionamos 4 días y ahora voy a configurar el indicador. Vamos a la sección de indicadores y escribimos Gaussian Channel. Y acá está, míralo, acá. Borramos esto. Es el primero que aparece, Gaussian Channel. El autor es Donovan Wall. Ok, lo seleccionamos. Se ubica acá en el precio. Y mira, tan sencillo como esto. Ya lo expliqué en uno de mis videos anteriores. Cuando el indicador está marcando color rojo, pues la tendencia es bajista. Y cuando está marcando en verde es porque la tendencia es alcista. Listo, entonces actualmente nos encontramos acá, mira, está en verde este indicador del canal gaussiano, por lo tanto quiere decir que vamos al alza. El bot entonces lo he configurado al alza por esa razón. Listo. Bueno, otra forma que podemos determinar el mercado si es alcista, la tendencia del mercado si es alcista o bajista, cerremos es muy sencillo. Vamos a temporalidad de 1 hora, vamos a indicadores y colocamos una media móvil. Escribimos MA, media móvil, mírala acá, técnicos, la seleccionamos, se sitúa sobre el precio, cerramos acá, los paramos en la ruedita de configuración de la media móvil y elegimos una longitud de 55 ciclos. Escribo 55, le doy aceptar y mira, tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona? Pues nada, cuando hay una tendencia bajista, el precio está por debajo de la media móvil, que es esta, ¿ok? Y cuando hay una tendencia alcista, el precio está por encima de la media móvil. Mira que ahí está por encima. Listo, entonces así determinamos también muy fácilmente con una media móvil cuando la tendencia del mercado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos tendencia alcista. ¿Listo? Dicho eso, entonces les voy a enseñar a configurar el bot y al final te voy a mostrar los resultados. Vamos entonces a OKX, el exchange con el cual yo estoy trabajando. Bueno, antes de continuar con la configuración OKX, tengo que recordarte esto. Mira, acá te voy a dejar el link de referidos por si quieres utilizar estos maravillosos bots en OKX para que vayas y los crees, ¿cierto? También mira esto, puedes ganarte estos bonos en OKX si utilizas este link que te acabo de compartir. Mira, si depositas $4,000 o más
entonces te puedes ganar un bono de $5 USDTs. Si depositas $8,000 o más, te puedes ganar un bono de 10 USDTs y así consecutivamente. Y también puedes acceder a descuentos en las tarifas de trading. Entonces no lo olvides, ahí te dejo el link de referidos. Bueno, vamos por acá entonces, donde dice Trade, bajamos y le damos clic acá donde dice Bots de Trading. Entramos y se abre esta página, esta pantalla. En esta parte vamos a ir acá a DCA de futuros porque bot lo tengo configurado en DCA. Le damos crear y nos envía a esta otra página para ya crear nuestro bot. Listo, mira, entonces acá estamos en Bitcoin USDT en futuro, ¿cierto? Descendemos, listo, y acá aparecen dos opciones. Aparece la opción manual o el recomendado, que es donde ya aparecen los bots preconfigurados, todos utilizando inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá a manual y te voy a compartir exactamente la configuración que yo estoy utilizando. Mira, en escala de precios yo le he configurado un 0.8, entonces coloco 0.8. En el take profit por ciclo lo tengo en 1%, lo dejamos así. Acá en el apalancamiento yo le doy clic y lo tengo configurado en 10x. Lo selecciono 10x y le damos confirmar. ¿Listo? Y acá donde dice, bueno, tenemos que colocar el margen inicial, nuestra orden inicial y las órdenes de seguridad, ¿ok? Como te das cuenta, acá tengo 0 USDTs porque tengo que transferir desde mi cuenta de fondos a mi cuenta de operaciones. ¿Cómo hago eso para poder disponer ahí de esos dólares? Pues me paro acá en estas flechitas azules, le doy clic para hacer la transferencia y entonces desde fondos o financiación, que es lo mismo, hacia operaciones o trading, ¿cierto? El monto que tengo es este para trabajar. Supongamos que quiero transferir $4,000, entonces le doy $4,000 y le damos confirmar. Le doy confirmar y así de sencillo, mira, ya aparecen disponibles aquí $4,000 para tradear con estos bots. No los voy a utilizar todos, ya te voy a mostrar cuánto da el total. Bueno, configuramos entonces el margen de la orden inicial. Yo la tengo configurado en 50 USDTs. Configuramos las órdenes de seguridad. En mi experiencia de más de 12 órdenes, 12 o 15 órdenes de seguridad, para que esas grillas que se crean, pues ahí actúe el bot y pueda hacer take profits por ciclo y también por grid. ¿Listo? Entonces yo tengo 12 órdenes de seguridad. ¿Ok? 12 órdenes de seguridad. Y acá simplemente en la parte inferior, bueno, acá el monto de seguridad debe ser al menos de 40 de USDTs. Pues simplemente es acá jugar con la configuración. ¿Listo? Depende del precio del mercado en el que esté en ese momento. ¿Listo? Pues nada, eso es la configuración que yo tengo. Después de que se corrija eso, según el precio que se tenga, entonces acá, perdón, acá, sí, acá me equivoqué. Acá son los 60 USDTs de orden de seguridad y el número de orden de seguridad, me equivoqué, es acá en 12. Ahora sí, se corrige ese error, ¿cierto? Listo, entonces repitamos para salir de dudas. Mira, escala de precios 0.8%, take profit 1% por ciclo, un apalancamiento de 10x, $50 de orden inicial, $60 las órdenes de seguridad y acá correctamente va el máximo número de órdenes de seguridad 12. ¿Listo? Eso es todo. Entonces mira, ¿cuánto estamos utilizando? $770 en este Superbot. Y luego le das clic aquí donde dice crear. Yo no lo voy a crear porque ya lo tengo creado hace 36 días y te voy a mostrar a continuación los resultados. Ahora, una información muy importante y es que hay una característica nueva que ha agregado OKX para los bots DCA de futuros. ¿Y cuál es? Es que yo puedo ahora en tiempo real, es decir, mientras está el proceso de una orden, de un ciclo, perdón, del bot, yo puedo agregar órdenes manuales y eso que me permite a mí mejorar el riesgo, el nivel de riesgo y también mejorar el take profit. Entonces en tiempo real yo puedo agregar órdenes de seguridad adicionales. Eso es nuevo y eso es muy bueno por esas ventajas. Yo te voy a dejar acá
el link para que descargues esa información y lo comprendas mucho mejor. ¿Listo? Bueno amigos, entonces voy a ir al otro navegador para mostrarte las ganancias de este mismo bot en esos primeros 36 días. Abro el otro navegador y míralo acá. Exactamente el mismo bot. Mira, Bitcoin contra UST en futuros, DCA de futuros. Voy en long con un apalancamiento de 10x. Mira acá el tiempo de ejecución. Míralo acá. 36 días, 18 horas y 43 minutos. ¿Cuándo creé este bot? El 21 del 04, o sea, de abril de este año a las 16:48. A las 16:48. Listo. Acá está, mira, 36 días. ¿Cuánto he ganado hasta el momento? Con esa inversión de $770 he ganado esto, $1,388,64 con un PIG del 180.34%. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo de las ganancias hasta el momento. Pues mira, 180.34% dividido 36 días que lleva operando este bot en OKX, eso me da 5% diario. Esa es la mejor ganancia con bots pasivos que he obtenido hasta el momento. Por eso te lo comparto, y con un bot de largo aliento de 36 días, 5% diario. ¿Listo? Bueno, acá pues puedes ver el resto de información. Mira, ha completado 77 ciclos. Acá ves la misma configuración que te compartí, $50 de orden inicial, $60 de orden de seguridad, 0.8% por tramo, take profit por ciclo 1%, 12 órdenes de seguridad, todo lo que te acabo de mencionar. Y ahí ves claramente que eso representan $770 de inversión. Acá ves que el PNL es de 2,01 USDT. PNL muy tranquilo, ¿no? La tranquilidad. Actualmente esto está el Bitcoin a $27.040. Y pues nada amigos, ahí puedes verificar todo lo que te estoy diciendo. 180% de ganancia en estos 36 días con esta maravilla de bot. No olvides, ahí te dejo el link de referidos si quieres acceder a los bonos, a las tarifas de descuento en trading y a esta maravillosa plataforma de OKX que sin duda me ha dado muy buenos resultados. Pues bueno amigos, eso es todo. Les envío un fuerte abrazo, como es costumbre en mi canal, un agradecimiento porque ya somos más de 50,000 seguidores en este canal de trading. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta pronto.